Bienvenidos a un episodio más, ¿verdad? Hoy estamos nuevamente con el abogado Luis Rivera, mi persona Saray Lozano. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como es el tema de las empresas, ¿verdad? Del patrono en general y de cómo vamos a empezar a hablar desde cero, de cómo iniciar una empresa, un negocio, una tienda, una sociedad mercantil en nuestro país, Honduras. Sí, hola Saraí, ¿qué tal? Bien. Un gusto nuevamente y bueno, a todos nuestros escuchas de ahora en adelante, pues hoy precisamente vamos a hablar sobre temas mercantiles y un poco relacionado con el tema laboral. Yo creo que lo principal que debe hacer una persona a la hora de tener un negocio o querer crear un negocio es que debe saber que tiene que pagar impuestos, que se debe crear una empresa como tal formalmente. Y bueno, hay muchas modalidades en las cuales se pueden acudir a realizar estas empresas. Y una vez realizando esta empresa, pues regular también cómo va a tener esa relación entre patrono y dueño y cómo este tipo de accionarios van a evolucionar. Nosotros siempre hemos recomendado y hemos estado hablando de que de acuerdo a la situación de cada empresa como va a tener, se puede accionar por una empresa tanto mercantil, de sociedad responsable limitada o una SA de una sociedad anónima. Pero muchos de nuestros clientes también son comerciantes individuales, ¿de acuerdo? Cierto. Se da mucho. También hay una nueva figura, ¿verdad? Que ya el Código Mercantil lo establece como es la figura de sociedad unipersonal, Ujú. ¿verdad? Que es muy importante. Es algo que hace unos años se implementó, ¿verdad? Y pues este le da la certeza a una persona que quiere tener una sociedad, pero todavía no tengo el socio, entonces puedo crear una sociedad unipersonal. O también cuando son aquellas empresas que se han creado con dos o tres socios y al final de cuentas quieren disolverla y le quieren comprar y le decían anteriormente, yo no puedo quedarme solamente con la empresa, tengo que disolver la sociedad, ahora ya puedo utilizar esta figura de unipersonal que para mí es muy importante y creo que ha sido una de las evoluciones que el derecho ha tenido en Honduras, porque el derecho es tan evolutivo que debe acoplarse de acuerdo a las necesidades que se van adquiriendo dentro de cada uno de las empresas y los empresarios que vienen siendo. Platicábamos también tras cámaras que cómo es el universo del empresario, ¿verdad? Que a final de cuentas que si bien es cierto, va a tener muchas responsabilidades, entramos a ver temas aduaneros, que nosotros vamos a platicar de temas aduaneros acá, vamos a ver temas muy, muy meramente como el de hoy que es mercantil y todos esos accionarios laborales, de cómo lo laboral también se debe de regir dentro de una empresa, porque una empresa que no tiene, que está bien constituida, que tiene su registro tributario nacional al día, que tiene su factura bien pagada, pero no tiene regulados sus empleados, también entra en una situación de vulnerabilidad. Es muy importante, ¿verdad?, mencionar que para poder regularnos, poder ver cuáles van a ser los trabajos que le van a dar entre patrono y empleado, debe existir un contrato laboral. Es correcto. A veces nosotros pues lo hacemos de manera empírica, de contrato, te doy un sueldo, pero pues Luis les va a explicar cuáles son las consecuencias de no poder tener un contrato laboral. Sí, y lo dijimos, pues, en el sentido, el contrato laboral no es una sentencia o es algo condenatorio para el trabajador. Al contrario, es una de las herramientas que regula tanto para el trabajador como el patrono y hace ver que en este caso lo vamos a ver desde la perspectiva patronal. ¿Cómo sería entonces? Y el por qué el patrono lo debe tener. Los contratos del Código del Trabajo ya lo regula y especifica muy bien las causales que debe tener. La finalidad del empleo, el tiempo, la durabilidad. Ahora con que se derogó la ley también de empleo por hora, pues ya la tenemos también regulada dentro del Código del Trabajo, pero hay que establecerlo de manera muy correcta. Y si el patrono no tiene ninguna de estas causales bien elaboradas o no tiene un contrato muy bien establecido, todo lo que el trabajador diga al final de cuentas se va a dar por cierto, ¿de acuerdo? Algo muy importante que acabas de mencionar es todo lo que el trabajador diga, dónde lo va a decir. Claro, Entonces, tenemos también que hablar de una figura muy importante en esta materia que es el Ministerio de Trabajo. el Ministerio del Trabajo es la instancia administrativa que va a llevar todo tipo de casos a la hora que se quiere interpelar. Y no solamente
lleva los actos conciliatorios, sino que también tiene la seguridad social, también revisan todos los accionarios que tengan que ver con seguridad social y toda la ley de inspectoría que viene marcada. Hace unos días atrás terminó el registro para poder ser, valga el redoble de palabras, registrarse ante la Secretaría del Trabajo. En actualidad viene y acarrea una multa para aquellas empresas que no lo realizaron. De igual forma, pues estamos a las órdenes para poder ver qué podemos hacer por estos patronos que no lo hicieron. ¿Cuál podría ser, Luis, una consecuencia de no estar inscritos en la Secretaría de Trabajo? En actualidad, si no está inscrito, pues no va a poder utilizar como empresa el servicio que el Estado otorga. En este caso, cuando va a solicitar que un inspector de trabajo venga a regular una relación entre patronos, va a existir una multa por no haberse registrado en aquel tiempo. Al pagar la multa, pues se va a registrar y al mismo tiempo va a poder conllevarse las consecuencias. Hay otra de las situaciones que hay que mencionar, que el trabajador tiene esa opción. Todos pensamos de que el trabajador, cuando no tiene el contrato y es despedido de una manera injustificada o considera que su verdad procesal es de esa forma, debe de acudir al Ministerio del Trabajo. Y es erróneo. Él puede interponer la demanda directamente ante el juzgado o la autoridad competente para poderlo interpelar. Los únicos que tienen que acudir al Ministerio del Trabajo, que se rigen por el Código del Trabajo de acuerdo a su contrato, son aquellas personas que trabajan en lo gubernamental. De lo contrario, usted puede acudir directamente. Lo que se hace es que el trabajador aprovecha esto para interrumpir términos, para interponer una demanda. Ahí es donde, si el patrón no tiene un contrato muy bien regulado, un contrato que ha sido específicamente elaborado por las actividades que se van a realizar, elaborado por las condiciones que también se van a hacer, pues va a estar protegido legalmente a la hora de que tenga que hacer cualquier actuar. Y el trabajador, al mismo tiempo, puede alegar cualquiera de las causas que se vean violentadas en ese articulado, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Que tú acabas de mencionar es de salvaguardarse como patrón, ¿no? De cualquier sanción que se pueda dar. También podemos observar que las empresas tienen que, ¿verdad? Y están en la obligación de tener el seguro social para sus empleados. Es correcto. Sí me gustaría que me ampliaras este tema, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo a través del canal. Sí, a veces consideramos como empresarios de que no vamos a promover por ejemplo, la seguridad social a un empleado porque solo tenemos 5, 7 o no llegamos a tener una cantidad de 10, como dice el reglamento interno, de 10 trabajadores en adelante, pues por poderlo tener. En este caso es totalmente erróneo. El artículo 108 del reglamento del Seguro Social, de la ley del Seguro Social, dice que toda empresa con un empleado que tenga debe tener ya inscrita ante el Seguro Social. ¿Qué pasa si un trabajador tiene algún accidente laboral? ¿Qué pasa si un trabajador tiene una incapacidad? Pues el patrono va a tener la responsabilidad de acarrear con esos gastos en su totalidad, de acuerdo a cómo ya está establecido. Y ahí también lo regula el Ministerio del Trabajo entre la Seguridad Social. Tú mencionabas algo importante que me llama la atención sobre el reglamento interno del trabajo. Reglamento interno, perdón, de la empresa. ¿Por qué es importante tener un reglamento interno dentro de nuestra empresa? Bueno, recordemos que por las relaciones patronales y trabajadoras siempre se regulan por el Código del Trabajo, ¿verdad? Y otro día vamos a tocar la ley del Servicio Civil, la ley del Ministerio Público, que son casos contenciosos administrativos. Ese es otro tipo de articulaciones. ¿Qué pasa? El Código del Trabajo ya nos establece a nosotros cómo va a ser una terminación de un tipo de contrato y todas las causales, pero nos habla en general. Pero imaginémonos que nosotros quisiésemos tener un restaurante, por ejemplo. El Código del Trabajo dice que el trabajador debe llegar a tal hora, las horas de trabajo que van a hacer, pero el restaurante por lo general comienza a trabajar de horas de 10, 11 de la mañana en adelante y posiblemente termine su actividad hasta las 11 de la noche. Y no va a ser lo mismo como lo vamos a regular, por ejemplo, con una enfermera, con un médico. Entonces, el reglamento interno se adecúa de acuerdo a lo que la empresa va dirigida, de acuerdo a su actividad. A sus necesidades. A sus necesidades y a lo que va a querer regularlo, porque el Código del Trabajo, como dijimos anteriormente, va a regular, pero muy genéricamente, el accionar. Y si hay una dualidad ahí que hablábamos, porque no tenemos un código de procedimiento civil, perdón, laborales, recordemos. Entonces el Código Civil acarrea ese accionar, como presentar una demanda,
cómo hacer los escritos, ya no lo especifica el Código Civil. Pero el Código del Trabajo, por eso decíamos, tiene una doble función, también tiene procedimientos y tiene sanciones, pero es totalmente genérico. Se considera y se debe de hacer, y nosotros invitamos a todo aquel patrono que ya tenga su empresa establecida y no tiene reglamento interno, que lo continúe y lo termine. Porque si no está regulado dentro de las especificaciones del reglamento interno, de nada sirve tener un contrato muy bien establecido si no vamos a tener después un ente regulador sancionatorio para que pueda adquirirlo él de esa manera. Háblanos un poco, Luis, del tema del RAT, que es muy importante también para el patrono, la inscripción de sus empleados al RAT. Sí, el RAP es donde se va a tener una garantía de la cesantía que se va a obtener. La inscripción también a este régimen que ya no es voluntario, que anteriormente sí se tenía, pero después de una nueva legislación que existe en la actualidad, el trabajador lo debe adquirir. Hay un porcentaje que se paga. Y al final de cuentas, cuando el trabajador sea despedido injustificablemente o no injustificablemente, hace el cálculo en el Ministerio del Trabajo y le viene la reserva laboral. Entonces el patrono dice, no, pues yo esa reserva laboral, yo ya la tengo adscrita como pensión dentro del RAP, entonces no tengo por qué pagársela. Y la ha ido pagando con una mensualidad, de acuerdo a lo que va trabajando. Entonces no tiene que pagar grandes cantidades acumulables, sino que ya lo vino haciendo paulatinamente y es una de las ventajas que va a tener a la hora de Es tenerlo. como un ahorro que él tiene, Es un ¿verdad? ahorro Al momento de un despido de un despido. de un empleado. De un empleado, y es también donde asegura en parte la cesantía. Recordemos que están los derechos adquiridos y están también las prestaciones. Los derechos adquiridos, todo lo que nosotros nos contempla, ¿de acuerdo? Salarios, treceavo, catorceavo y etcétera. Y las prestaciones, hablar de cesantía y de preaviso, la cesantía es lo que se le interpone al patrono por un despido injustificable. Y ahí en parte el patrono lo otorga al trabajador cuando lo tienen en estos sistemas de prevención, que estas APP también no solamente puede ser con el RAP, puede contratar, si así lo quiere, en una institución bancaria, identificarla y hacerlo. Pero lo mejor es promoverse con la línea aperturada por la empresa privada, que lo hace mediante el RAP. Bueno, a ustedes que nos están viendo a través de las cámaras, es importante, ¿verdad?, estar bien asesorado, es importante como patrono tener una asesoría jurídica al momento de crear su empresa, ¿verdad?, desde el cero, porque así usted está garantizando desde el inicio el éxito de su empresa. Para concluir, Luis, ¿tú qué nos puedes decir para aquella persona que nos está viendo, que quiere tener un emprendimiento, una empresa, o que ya tiene la empresa, ¿verdad? Y ya quiere constituirla legalmente? Otra ventaja también es de estar constituidos legalmente, es que podemos tener créditos dentro de los bancos, ¿verdad? Y pues en nuestro país la mayoría de empresas funcionan con créditos hipotecarios, y uno de los primeros requisitos al momento de pedir un crédito hipotecario por una empresa o negocio es la inscripción, ¿verdad? Como comerciante individual, como sociedad. Es uno de los primeros requisitos que te piden, y la antigüedad de los mismos. Entonces sí es importante, ¿verdad?, estar legalmente inscritos, legalmente constituidos. Y pues Luis, tú puedes apoyarnos para concluir, ¿verdad? Y que así la persona que esté acá pues pueda identificarse y pueda abordar a un abogado de su confianza, o incluso, ¿verdad?, con nosotros mismos. Correcto. Yo creo que todo aquel que tenga ya un emprendimiento y lo tenga ya formalizado, esté muy bien constituido, debe de comenzar a ver que su empresa va a tener activos muy valorables. Y esos activos valorables se tienen que regular y se tienen que hacer unas regulaciones legales. Les aconsejo y les promuevo y les exhorto a que posiblemente nos visiten a nosotros, o como dijo la abogada Saraí, busquen al abogado de su predicción para comenzar a regular esto, porque existen negocios que han llegado a la banca a solicitar préstamos y dicen yo tengo 5 años, pero no hay ninguna manera de cómo poderlo comprobar de que tiene 5 años de estar operando, y tampoco tienen un estado financiero y tienen sus cuentas bancarias a nombres personales, no a nombre de la empresa. Entonces los invito a que asistan en eso. Hoy fue un tema muy genérico que nosotros hablamos, y durante estos meses van a ir escuchando varios temas que nosotros vamos a ir dirimiendo, muy puntuales, el Código del Trabajo y etcétera, que lo vamos a tener abiertos ahí. Esto pues fue todo por hoy. Esperamos que la información que nosotros dimos pues sea una información que ustedes puedan aprovechar, ¿verdad? Pues estamos para servirles. Saludos.